Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre en su profundo ego prefirió no parecerse a Dios y tomar su propio camino, el del libre albedrío. Miles de años más adelante ya encontramos a tres tipos de consumidores según el marketing: cazadores de ofertas o de promociones, cazadores de valor y cazadores de exclusividad y premiumización. ¿En cuál crees que se va a encasillar el personaje del libro de hoy en nuestro nuevo capítulo de lectura? Esos cazadores de premium y exclusividad, y no se trata de menos sino de el libro El hombre duplicado de José Saramago, en el cual se encuentra nuestro personaje a analizar, Tertuliano Máximo Afonso. Bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a estar analizando El hombre duplicado. Cuando hablo de análisis, por supuesto, voy a estar hablando sobre detalles reveladores del libro, o sea que van a contener spoilers. La sinopsis va de la siguiente manera. Tertuliano Máximo Afonso es un personaje que es un profesor de historia que da clases en un colegio en bachillerato o secundaria. Tertuliano tiene 38 años y un día casual como cualquier otro entra a la tienda de videos, alquila una película en este videoclub. La película específicamente Quien no se amaña, no se apaña. La alquila por recomendación de su colega y amigo del profesor de matemáticas, y él pues intrigado la ve, pero no ve nada más que una película plana, vacía y sin ningún argumento lógico. En la noche descubre algo muy inquietante: que el hombre extra que está en esa película como un recepcionista de hotel es él, una copia exacta de él. Según lo que vemos, el hombre que está al otro lado de la pantalla no tiene ningún parentesco con Tertuliano. ¿Por qué se da esta casualidad en el mundo? ¿Por qué viven en la misma ciudad? ¿Por qué el uno es actor y el otro es profesor de historia? José Saramago no busca darnos una explicación de por qué se dan estos hechos ni en qué ciudad. Si lo han leído los libros de Saramago, nunca van a entender o nunca va a dar una explicación de por qué suceden las cosas, porque pues de hecho son temas surrealistas y Saramago suele recurrir a este tipo de historias. Si buscamos explorar el tema de la duplicidad, Saramago no es el pionero en este tipo de temáticas como thriller psicológico, ni mucho menos. De hecho, hay muchas adaptaciones de otras obras, tanto en cine como en literatura, como en televisión, ópera, etcétera, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, situaciones donde un doppelganger está allí presente atormentando a nuestro personaje principal. Pero ¿qué buscan estas obras en general? En general, no el hombre duplicado. Primero, el tema de la dualidad del ser humano. ¿Cuáles son sus lados oscuros? De la esquizofrenia que sufre el personaje no es el caso propio de Tertuliano, al menos eso no identifiqué, o tal vez el terror de perder su propia identidad. La historia continúa con Tertuliano Máximo Afonso buscando una respuesta a toda esta situación. Primero, guardándose como un secreto que nadie puede descubrir la situación que está viviendo él mismo, esta angustia de saber que hay alguien más, es mejor, es peor que él, ¿por qué se obsesiona con esta situación? Se cuestiona muchas cosas sobre su propia vida y pues naturalmente esa obsesión lo lleva a buscar abrir esa caja de Pandora para que le revele esos máximos secretos que tiene la vida para con él. A su alrededor también suceden cosas, por ejemplo, su vida sentimental, su madre Carolina, su vida en el colegio como profesor de historia, donde él investiga mucho sobre todo las sociedades mesopotámicas, y allí siento que con relación a las sociedades mesopotámicas tiene mucho que ver con la trama que envuelve al personaje. Tienen esta piedra angular, por decirlo así, que es el código Hammurabi, donde en él se representan las diferentes pirámides sociales que tiene esta sociedad mesopotámica, y sobre todo el tema de la venganza, ojo por ojo, diente por diente, que se da al enfrentar pues este personaje con su realidad. El hombre, como les decía, tiene tres tipos de comportamientos de consumidor y nos enfocamos principalmente al cazador de premiumización y de exclusividad. Sabemos que muchas personas pagan el precio que sea por ser los únicos en obtener algo, por ser los únicos o los pioneros en algo. Las personas, a medida que ven que algún producto se va popularizando y se va volviendo como muy masivo en el mercado, pues ya entra a despreciarlo, pues porque siente que no tiene el valor para él, pues porque ya todos lo tienen. Y él quiere un objeto preciado, un objeto valioso y un objeto único en el mundo. ¿Qué pasa cuando ese objeto único en el mundo no somos ni siquiera nosotros mismos? En este caso, pues Tertuliano descubre que no es el único, ni siquiera su imagen es la única que existe en una ciudad pequeña. De allí parte lo que intenta como indagar este libro, de criticar este libro. En su parte humana, busca evaluar el ego de la persona, donde se cree único, donde está en juego su propia identidad, está en juego lo que es él
y cuestionarse si en verdad existe él mismo como ser. Tertuliano toda su vida ha sido profesor de historia, de allí no sale. De hecho, se siente un poco aburrido, no se siente cómodo con sus colegas. Sin embargo, cuando empieza con la obsesión de buscar ese duplicado, empieza pues a alquilar más películas y encuentra pues que el tipo aparece en otras que son de la misma productora, y para el resto de películas encontramos pues que el hombre, a medida que va como haciendo sus participaciones y va evolucionando y cada vez se va haciendo más relevante en estas películas en las que participa. Siento que el libro oculta muchas capas. Con relación al ego, vemos que es un hombre que está siempre en el mismo puesto, un profesor de historia, mientras que vemos que el duplicado cada vez evoluciona más en su rol. De tanto buscar, encuentra el nombre del personaje, es Daniel Santa Clara. A partir de allí también la obsesión continúa aún más milimétrica y esta empieza a involucrar a personas que no tienen nada que ver con esta obsesión y no es capaz ni siquiera de revelarles cuál es el secreto. Simplemente aborda a esas personas y las arrastra de ese abismo en el que se está hundiendo. Los libros de Saramago generalmente tienen un sentido o una crítica social, como lo hace Ensayo sobre la ceguera, Las intermitencias de la muerte, Ensayo sobre la lucidez y ahora este cuarto libro que leo sobre El hombre duplicado. Hablando del libro como tal, de su estructura, es la primera vez que leo una historia como diferente sobre este escritor. De las otras lecturas, los otros 3 libros que he leído nos muestra un caos social, cómo el humano puede ser tan reptil, tan básico a la hora de enfrentarse a situaciones donde no sabe cómo controlarlas. Este caso siento que es diferente porque allí en esos otros libros pues nos muestra primero como el caos social y luego lo aterriza o lo humaniza en una persona en específico. En El hombre duplicado la historia comienza con la humanización de ese caos. Tertuliano es la personificación del caos. No hay un evento social, sino que es un evento personal donde ya entra como al templo humano que es el cuerpo. Advertirles que el libro en sí tiene una lectura muy densa, puesto que es, como les digo, de bolsillo, entonces se busca ahorrar como al máximo cualquier espacio dentro de las páginas. Adicional, Saramago suele usar más que guiones para delimitar diálogos, usa mucho la coma. Aquí pues no vamos a encontrar dijo Tertuliano, dijo María Paz, dijo Daniel Santa Clara, etcétera. Vamos a tener que estar muy pendientes de lo que se dice para no confundirnos sobre lo que está sucediendo, pero este digamos que es el más denso que he leído de su parte y siento que hay unas partes a veces como que avanzaba mucho en la narración y la historia como que se estancaba en un punto donde el personaje estaba como en su existencialismo, donde dudaba de sí mismo, llegaba yo a decir como que bueno, dónde va a avanzar, pero es maravilloso simplemente sentarse, tenerle paciencia y entender a detalle cada punto, cada coma que pone este señor tiene su propósito y es súper, súper fino. Me encanta la narración de Saramago. Y el libro en sí nos da unas pistas muy serias de lo que va a suceder en la historia. No es sino ver la lista de películas en las que aparece Daniel Santa Clara. Como les decía, son máscaras. Y estas máscaras se reflejan tal cual en los eventos que pasan a continuación en el libro. Miren estos títulos, el código maldito. Podríamos hablar que ese código maldito es ese ADN que los duplicó. Quien no se amaña no se apaña, es como quien no hace como trampas, no se adapta. Pasajeros sin billete, pues así alguien que se coló de forma ilegal en un viaje que no le correspondía. La muerte ataca de madrugada. Recordamos que la primera parte donde encontramos a Tertuliano, donde él está como en ese primer acto inquieto porque sabe que hay algo que se oculta en esa película, pero no sabe exactamente qué es, él siente una presencia y esa presencia lo guía como a esos hechos que se desatan, a esas calamidades que se desatan una vez se abre esa caja de Pandora. Asimismo, cuando Daniel Santa Clara, que ya en este punto sabemos que es Antonio Claro su verdadero nombre, él también lo acecha a este doppelganger diciéndole como empujándolo a descubrir si es verdad que cuando Tertuliano lo llama, si es verdad es un doble. Y ese doppelganger que se aparece, esa presencia invisible que lo acecha y que lo abruma, podría ser la muerte ataca de madrugada. En ambos casos era de noche, muy tarde en la madrugada. Adicional a esto, pues ya sabemos en los hechos que fue muy temprano en la mañana que Antonio Claro y María Paz van en ese auto donde se hace pues como el último acto de Antonio Claro. La alarma sonó 2 veces, sonó una vez para Tertuliano y sonó otra vez para
Antonio Claro. Antonio Claro en su residencia recibió dos llamadas, la llamada de Tertuliano y la llamada que pone fin a los actos de este libro y que deja el libro abierto, una posible interpretación del propio lector. Llámame otro día, esta digamos que no la es tan clara, pero pues podrías decir que todo empieza con los actos se desatan cuando Antonio recibe la llamada de Tertuliano. Y la diosa del escenario. Pues ya sabemos que el actor usa máscaras. No sé si irónicamente este actor que es un extra recibe un doble de acción para sus siguientes actos. Y creo que en estas películas está el punto ciego de la obra donde el escritor nos dejó allí como estas pistas ocultas que tendríamos que descubrir a la hora de analizar. Además de esto, podemos decir que el libro aborda en su temática como tal la ironía pura de ser un doble, de que ese doble sea un actor. Por eso siento que el libro busca la crítica propia del autor y las máscaras que tiene que usar. Pero el mismo José Saramago es producto de una dualidad de su propio ser. José Saramago, su nombre real es José de Sousa Saramago. Resulta que Saramago es producto de un accidente a la hora de su registro. A la familia de José Saramago le decían los Saramagos por una planta. El notario, dentro de los papeles que pone para el registro de José de Sousa, piensa que Saramago es parte del nombre de la familia y entonces por eso le ponen en el registro civil Saramago y esto nos demuestra pues que máscaras nos ponen todos. Adicional a esto, José Saramago es hijo, como ya les dije, de campesinos muy pobres. Él tuvo mucho esfuerzo para poder lograr una posición de valor. José Saramago escribe un primer libro y es rechazado, o sea, no tuvo muy buena acogida del público, por lo que este hombre tuvo que pasar como 20 años para volver a lanzar un nuevo libro porque pues al ver que su primer libro no tuvo éxito, se dedicó a la prensa y después de un tiempo vuelve y saca sus libros y ya tiene un éxito rotundo. Pero digamos que este éxito rotundo no viene solo. Siento que es esa dualidad que escribió él en el año 2002 a través de este libro. Un nombre que no le corresponde y una vida de la que el primer Saramago no tenía nada que ver con este segundo Saramago. Y pues José Saramago es ganador de un Nobel. Muestra como ese ser anónimo que busca un lugar en la sociedad y busca el posicionamiento de ese Mr. Hyde, que en este caso es el protagonista de nuestra historia. Una investigación nos lleva poco a poco en ese hilo que tiene Tertuliano, que busca como hilar cada uno de estos casos para llegar a una respuesta. Involucra también el sentido común. El sentido común es como decir ese ángel consejero que le dice, ojo, pilas, te estás pasando, pero el ego lo ensordece, lo enceguece y le hace avanzar. Y ese lector cómplice, porque Saramago en su narración, donde él trata como de romper, no sé si llamarlo la cuarta pared, envuelve a ese lector y lo hace cómplice de Tertuliano, y sea partícipe de estas malas decisiones de Tertuliano, hacen genial esta obra. Saramago es un genio. La única idea que me deja incómoda esta historia es esa ironía del pasajero sin billete, el pasajero que se cuela donde no tiene destino y aún así se encamina sin saber a dónde va a llegar. El vacío que siento que de pronto tiene la historia allí es sobre el tema de la huella digital, que no nos deja explícito si la tiene igual o no Antonio Claro y Tertuliano Máximo, y en este libro específicamente nada, siento que nada se le escapó y que si son iguales, inclusive hasta sus partes íntimas, es igual en su huella digital. A mí me da curiosidad es por qué la productora intentó ocultarle la carta a Daniel Santa Clara, y adicional de esto, porque el tercer personaje en disputa aparece solo al final, aunque Saramago sí nos dejó pistas, porque este tercero se asoma solo al final. ¿Qué busca? Es un loop infinito donde vemos una paradoja. De las preguntas que Saramago no nos da respuesta, pues yo podría asumir que podría ser que Tertuliano Máximo Afonso, Daniel Santa Clara y el tercero en disputa pueden ser producto de un tercer acto. Es sobre el tema de la quinta dimensión, que dice es que desde un punto yo puedo observar todas las posibilidades que tiene una persona, como una especie de what if. ¿Qué pasaría si yo hago esto, hago lo otro, y me muestra todas esas realidades alternativas? ¿Qué tal si Tertuliano, Antonio y el tercero en disputa son parte de esa, como decir, de esas vidas alternativas y todas conviven como en una misma ciudad? Deja la pregunta,
hay más como Tertuliano, o Tertuliano y los dos dobles en disputa tienen que ver como con el presente, pasado y futuro. También tenemos la historia de Tertuliano. Tertuliano es un personaje teólogo de Cartago, por allá en lo que ahora creo que se denomina Túnez. Tertuliano existió, creo que en los siglos, entre 2 y 3, es aquel que por primera vez habló sobre la Trinidad. Son una sola sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son un solo cuerpo, estas tres entidades. Es muy relacionado también con lo que habla Saramago sobre estas tres entidades que habitan este libro. Antonio nació primero, Tertuliano nació segundo. Tertuliano caerá de segundo y se regirá el tercero. Esto no lo sabemos porque el libro no nos lo plantea. ¿Qué va a pasar con la vida de este hombre, con Helena, que no provocó esta guerra de Troya, pero sí dejó entrar el caballo a su reino? ¿Qué va a pasar con el sentido común, que fue el que hizo las veces de Casandra, diciéndole a Tertuliano, no dejes entrar ese caballo, que puede hacer mucho daño, y simplemente Tertuliano no lo escuchó? ¿Y qué va a pasar con esta María Paz, que podría ser la Penélope que se quedó esperando a su Ulises? El problema nunca es que dos hombres sean iguales, es la hipocresía, el deseo incontenible de que nadie nos supere, envolviendo en ese humo de soberbia a justos y a pecadores. Dejo las páginas abiertas por si van a volver a leerlo y lo van a analizar a detalle, para que encuentren estas joyas ocultas que tiene este libro, El hombre duplicado, y que José Saramago nos deja, José de Sousa. Es todo por ahora, nos vemos en un próximo capítulo de Lectuber para que sigamos hablando y analizando libros, ojalá más de Saramago, un genio. Felices lecturas, nos vemos pronto. Chao, chao.